Desde cierto punto de vista, la sociedad puede definirse como el conjunto de relaciones de quienes la integran. Esto no quiere decir que siempre vamos a definir la sociedad de ese modo. Lo que significa es que para el caso de la teoría de redes sociales es conveniente definirla de esa manera. Como mencionaba, no siempre vamos a definir la sociedad de esa forma, pero en lo que tiene que ver con la reflexión que nos proponemos, pues em, implica que entendemos las relaciones entre las personas como la estructura de la sociedad. Pongamos un ejemplo. Pensemos en una empresa cualquiera. Podemos indicar que dentro de esa empresa existen distintos tipos de capas de relación. Les vamos a llamar de esa manera, capas de relación. Por ejemplo, podemos nosotros partir de un nivel general de gerencia, ¿no? Los niveles de soporte y los niveles de asesoría, los niveles de coordinación y los niveles operacionales. Este es un conjunto de relaciones. En una empresa de ventas, puede suponer que el área de soporte está vinculada al área de la gerencia, del mismo modo que el área de apoyo en cuanto a asesoría, el área de coordinación puede estar constituida por jefes de campo y el área de los vendedores o el área de ventas que constituye un área operativa. La relación que se teje en este caso no implica que todos los individuos de esta red se relacionan entre sí, sino que hay intermediaciones. Hay nodos o actores de la red que se relacionan de un modo directo y otros que no se relacionan entre sí, como en el caso del nivel operativo con el nivel de gerencia. Sin embargo, nosotros podríamos observar que se produce en este mismo ámbito otro tipo de capa. Por ejemplo, a la hora de los salarios o a la hora de los pagos. En ese momento, todos reciben un pago o sí, un pago de servicios desde un nivel general, un nivel de gerencia. Esto sitúa, claro, la necesidad de establecer niveles salariales que se expresan, por ejemplo, en el tamaño de los nodos, donde los nodos de un cierto tamaño tienen un nivel salarial diferente a los nodos de tamaño inferior. Nosotros podríamos decir que en este caso eh, no agota las relaciones que puede suponer en una empresa de este tipo. Por ejemplo, si suponemos que se trata de una empresa familiar o de una empresa que teje o que integra amigos y familiares, observamos que los niveles operativos, perdón, los niveles de coordinación como los niveles de soporte y consulta presentan una relación directa, ya sea de tipo de amistad o de tipo de familiar, parentesco, no así los niveles operacionales. Por otro lado, no sería nada raro que en este tipo de casos se desarrolle relaciones de confianza, es decir, donde el nodo central o el actor central desarrolla relaciones de confianza, es decir, relaciones de ida y vuelta, de doble dirección, y en este caso se pone como ejemplo a los nodos de coordinación y los nodos de asesoría. En un momento de tensión podría ser que las relaciones se complejicen de tal manera de que un cierto nivel desarrolle relaciones solamente entre sí, mientras que el nivel superior puede desarrollar relaciones con el nivel de campo. De este modo, hemos observado la producción de capas de interacción
Estas capas de interacción suponen, de este modo, que una misma red puede tener distintos sistemas de relación y que esos sistemas de relación pueden ser observables, pues las interacciones que se tejen allí son significativas para quienes las sostienen. Podemos nosotros definir que los objetivos del análisis de redes se pueden determinar en dos. El primer objetivo, detectar e interpretar patrones de relaciones entre nodos o actores. Y en segundo lugar, que esos mismos patrones forman una estructura. En otras palabras, las relaciones entre los individuos son o pueden ser consideradas como una estructura, teniendo en cuenta de que estas mismas relaciones son significativas para los integrantes de esta red analizada. De esta manera, nosotros pensamos en análisis de una red completa. ¿Qué es una red completa? Pues es simplemente un conjunto de relaciones delimitadas. Esto puede sonar un poco complicado de entender, pero la delimitación de una red puede ser, y generalmente es, artificial. Esto no quiere decir que esa artificialidad no existe. Sí existe como atributo de las relaciones. Lo que quiere decir es que esa delimitación no agota las relaciones entre los nodos que forman parte de una red que estamos observando. Si nosotros decimos en una empresa, las relaciones de salario forman una red, es decir, son relaciones que se tejen entre distintos segmentos de esa empresa, esto no quiere decir que dichas relaciones agoten, por ejemplo, los niveles funcionales, los niveles operacionales o simple y llanamente las relaciones de amistad, las relaciones de amistad que se pueden tejer entre los individuos. No obstante, que podríamos sostener que la teoría de redes empieza a desarrollarse a fines del siglo XIX y que llega a, digámoslo así, a su momento de inauguración en la década del 30 del siglo XX, no es menos cierto que en los años 60 y 70 tiene un gran impulso. En esta época es cuando se desarrolla la teoría que produciría también a fines del siglo XX y principios de este siglo el software que nosotros actualmente utilizamos. Esto es, por lo tanto, un proceso relativamente reciente. La producción de instrumental de análisis. Uno de aquellos pioneros es el llamado Payet, que significa araña, por esto de la red, ¿no? Este es el software de redes o de análisis de redes grandes más conocidos que existe actualmente. No es tan amigable como otros, ya sea el GEFI, SoftNet o Not Excel, pero es un software pionero y en el fondo operan con los mismos conceptos. GEFI es uno de los programas más populares. Tiene la ventaja de funcionar o tener versiones en los tres sistemas operativos más populares de este momento, como son Windows, Mac OS y Linux. No hay versiones para Android. Es un software muy potente que posibilita analizar redes de tamaño o de extensión significativa, redes que tienen 1 millón, 2 millones, 3 millones de relaciones y correspondientes nodos. Y del mismo modo, esta manera, ¿no? Extraer información de la red. GEFI es un software de análisis de redes que permite minar datos. Esto significa
que hace una inspección o una observación tiene la posibilidad de integrarse con otros software, como el Google Chrome, o como Twitter, o como Facebook, y de esa manera extraer datos. Gephi es uno de los programas más populares, un poco complejo, pero sumamente productivo. A la misma manera de Gephi, el SoftNet es un programa un poco más sencillo, pero que funciona con los mismos conceptos. SoftNet o SoftNet tiene la ventaja también de poseer versiones para Windows, para Linux y para Mac. Su principal ventaja es la visualización de datos. No obstante, sus herramientas de análisis también resultan muy interesantes, especialmente porque integra un conjunto de herramientas sumamente potentes. No permite manejar redes de una extensión grande como lo permite Gephi, pero resulta un software muy, muy interesante. Juntemos algunos conceptos básicos. En teoría de redes, algunos conceptos difieren, pero es conveniente, pues, citar dichas distinciones. Por ejemplo, cuando nosotros estamos pensando en el actor o el sujeto que construye relaciones o los sujetos que construyen relaciones, este, este actor va a recibir una denominación dependiendo del marco de teoría de red en el que nosotros nos afirmemos. Por ejemplo, si estamos utilizando eh, una teoría clásica, nosotros observaremos, como se puede observar en el software NodeXL, que este actor recibe el nombre de Vertex. Si nosotros nos situamos en teorías más recientes, en cambio, ese actor recibe el nombre de nodo. Es indiferente. Nosotros podemos observar de esta manera un actor que se alude con el concepto vertex o se alude con el concepto nodo. El concepto cambia, pero su definición no. Con relación a los vínculos que se tejen entre los actores, generalmente se denomina edge, es decir, que es un borde, es una línea que puede tener dirección o puede no tener dirección. Y cuando la tiene, puede ser unidireccional o puede ser bidireccional, es decir, una relación de ida y vuelta. No obstante, podemos encontrar que hay software, como en el caso del net, del SoftNet, que le denomina a los edge también, es decir, a los vínculos también arcos o arc. Estamos listos nosotros para entender que la teoría sobre las relaciones entre nodos y arcs, o mejor dicho, relaciones, vínculos, edge, ¿no? Se representa de manera gráfica y se interpreta a partir de estos gráficos. Esto constituye lo que actualmente se conoce como teoría de grafos o graph theory. Es un conjunto de vértices y líneas entre pares de vértex o de nodos. Nosotros podríamos decir que no hay muchas diferencias en cuanto a la teoría clásica de redes y la teoría contemporánea de redes, es decir, la graph theory. No obstante, lo que sí observamos es que la teoría clásica sirve
para comprender redes pequeñas, como por ejemplo una mesa de un comedor de universidad donde las personas que se sientan a la mesa o a las mesas en dicho comedor tienen distintos tipos de intercambio y esos intercambios tienen pesos, pesos que se definen a partir de la frecuencia de relaciones y también la posición de los actores en la red. Es conveniente entonces que empecemos a hablar de tipos de redes. Para ello traemos a colación la noción de densidad de la red. En términos de hipótesis, toda red puede alcanzar la máxima densidad, es decir, una conexión entre todos sus actores. Esto es posible en redes pequeñas, pero en una red grande, como por ejemplo los asistentes a un partido de fútbol o a un mitin político, aquello es irrealizable, es muy improbable. Es muy improbable que todos los actores tengan interacciones en una red de tamaño considerable. Por lo que hacemos la siguiente equivalencia o el siguiente esquema. Una red de alta densidad es donde todos los nodos se relacionan entre sí, es decir, donde todos los individuos sostienen relaciones entre sí. Una red de baja densidad es una red donde pocos individuos se relacionan entre sí. Esto es importante para entender o plantear los puntos de partida, ¿no? Una red de alta densidad es al mismo tiempo una red de baja centralización. Por el contrario, una red de em, decíamos, una red de alta densidad es al mismo tiempo una red de baja centralización. Se ajusta el esquema que está del lado derecho. Nosotros observamos que todos los integrantes de la red, a los que podemos llamar vértices o nodos, están conectados entre sí. Como mencionábamos hace un momento, esto es posible en redes pequeñas. El grafo de la izquierda es una red de estrella que tiene una alta centralización, por lo tanto, una baja densidad. La relación es entonces inversa. Una red de alta densidad es una red de baja centralización. Y, por el contrario, una red de baja densidad es una red de alta centralización. Podemos nosotros siempre tener esta idea, ¿no? Que el número de vínculos posibles es proporcional al tamaño de la red, pero que en redes grandes esto no se produce. No obstante, la hipótesis se sostiene de tal manera de que da origen a la métrica que permite establecer la medida de la densidad. De esa manera, nosotros podemos hablar de la densidad de la red como un punto de partida. Nos referimos punto de partida, claro está, con relación a la construcción de métricas de análisis. Pongamos un ejemplo. Vamos a utilizar para fines de esta demostración el plugin de importación de datos de la red social Twitter que se articula o se instala en el software Happy. Vamos a poner un término cualquiera, pero que en este caso suponemos que ese término es una delimitación de red. COVID-19. Lo agregamos. Aquí está. Y ahora conectamos a la red.
Claro, esto se basa en el supuesto de que hay una discusión o hay una conversación que tiene como característica este término. Efectivamente, vemos cómo la red se va poblando. Podemos observar en la esquina derecha el concepto nodo equivale al número de actores y el concepto edge equivale a los vínculos. Es un grafo dirigido. El concepto de grafo dirigido se refiere a la expresión de la relación, en el sentido de la relación, es decir, entre los actores que la sostienen, quién la inicia y hacia dónde va. Vamos a detener la importación de datos. Bien, solo para fines de demostración, nada más. Hemos extraído 333, o sea, una red compuesta de 333 nodos con 405 relaciones entre sí. Vamos a las métricas. La primera métrica que medimos es la de densidad. Es un grafo dirigido, es decir, la relación está expresada. Le damos OK. El valor es bastante bajo, pero no es igual a cero. Esto quiere decir que a pesar de que la red tiene un cierto tamaño, no es una red muy grande, es una red realmente pequeña. Esto quiere decir que una buena parte de los individuos o una parte de los individuos tienen relaciones entre sí directas, direccionales en un sentido o en el sentido bidireccional. No todos tienen esa característica, pero algunos la tienen, de tal manera de que el resultado es 0,004. Tenemos nosotros entonces una métrica. Podemos calcular la siguiente métrica. Una de las más interesantes es modularidad. Esto implica eh, que quienes componen la red al mismo tiempo se separan en grupos. La noción de modularidad permite comprender las comunidades que conforman una red determinada, especialmente cuando se trata de redes que tienen 100.000 o 1.000.000 de relaciones o nodos. Vamos a calcularla. La pesamos, es decir, la importancia de las relaciones. Veamos qué valor nos da y es una red bastante, es decir, está compuesta de módulos. Este tipo de composiciones nos hacen ver que más bien depende de las comunidades y justamente aquí habla del número de comunidades, 28. Hemos nosotros hecho una primera medición. No obstante, las cosas empiezan de una manera más sencilla, con un nodo, más bien con dos nodos. Estos dos nodos nosotros los podemos entender como personas o como objetos que se relacionan entre sí. Vamos a entenderlas como personas. Vamos a entablar una relación. En este caso agregamos un vínculo. El source node, es decir, el nodo fuente es el 1 o puede ser el 2. Nosotros vamos a poner que es el 1. Luego vamos a empezar la relación. Vamos a crear una escala del 1 al 3, donde 3, por ejemplo, es una relación muy intensa que tiene que mostrarse en un vínculo también de una cierta característica, o donde 1 es una relación, podríamos decirlo nosotros, común y corriente. De este modo, vamos a construir una relación entre el primer nodo y el segundo nodo. Este es el target. Hay un nodo que es el nodo fuente
y otro nodo que es el nodo destino o el nodo objetivo. En este caso, el nodo fuente es el nodo 1, source node, y el nodo target, es el nodo 2. Ahora nos pide el peso de la relación, que como decíamos, lo podemos marcar entre 1 y 3. Vamos a dejarlo en 1. Se construye de esta manera una relación. Nosotros podemos, en este caso, nombrar a este nodo. Por ejemplo, podemos darle un nombre. Decimos nosotros que es el coordinador o gerente. El nodo 1 es el nodo gerente y el nodo 2 es el nodo director. 1. Ok, vamos a agregar otro nodo, que es el nodo 3, y al que le vamos a llamar director 2. Vamos a construir una relación entre el nodo 1 y el nodo 3. Ponemos que el target node es el 3 con un peso de 1. Entonces, esta es una red de un gerente y dos directores. Al mismo tiempo, nosotros podemos agregar otro nodo, tantos nodos como nosotros estimemos, sea el caso, y desarrollar una relación entre los nodos 2 y 4, 2 y 5, 3 y 6 y 3 y 7 y darle un sentido a esa relación. Por ejemplo, empezamos. El nodo fuente es el 2 y el nodo target es el 4. Otra relación, el nodo fuente es el 2 y el nodo target es el 5. Y así. De esta manera podemos nosotros llegar a una red donde podamos entender el negocio, la empresa y en este caso más bien las relaciones a partir de los vínculos que se tejen entre los individuos. Por ejemplo, cuando nosotros estamos pensando en una relación de operaciones, este podría ser el esquema. Pero si pensamos, por ejemplo, en una relación de confianza, este podría ser el esquema. El gerente solo confía en sus dos coordinadores y en su personal de apoyo y de consulta. Si son salarios, esto podemos denominar los salarios, la relación es de todos con el principal, con el gerente en este caso, pues es el emisor de los salarios. Este es operaciones. Este es confianza. Este puede ser una relación informal. Vamos a poner nosotros ese término, informal, donde los nodos operativos se relacionan entre sí y también con el gerente, pero no es una relación funcional ni operativa. En el caso del nivel de personal cercano a la gerencia, sostienen relaciones cercanas, próximas entre sí, más no con el nivel operativo. Esto podría ser también un tipo de relaciones un poco más complicada en el nivel operativo. Nosotros entonces hablamos de redes en este tipo de sentido. Culminamos nuestra reflexión con algunos conceptos principales. Densidad, que ya vimos que se refiere a la conectividad.
centralidad que tiene que ver con un actor en específico al que los otros se vinculan. Centralización es propiamente la métrica. Intermediación se refiere a los nodos que están en el curso hacia el centro, y proximidad justamente tiene que ver con proximidad al centro de la red o la capacidad de un actor para alcanzar a los otros nodos, especialmente a los nodos de mayor peso.